mirando pues todo lo que es la planeación que se ha hecho y pues de alguna forma ayer empezamos a mirar todo lo que es como parte de lo que pudimos evidenciar en ese extracto fragmento de la película, que si bien es una obra, pues digamos que va mostrando también como en materia de obligaciones, digamos, ha venido siendo abordado también desde el punto de vista del derecho, ¿cierto? Nosotros cuando pensamos en las obligaciones, nosotros vamos a ir, o sea, yo creo que el significado de obligación está tan enraizado en la conciencia colectiva por la forma habitual en que actuamos frente a ella, ¿cierto? Nosotros podemos decir que diariamente tenemos a cargo una serie de obligaciones y una serie, el ejercicio de una serie de derechos propios de lo que es nuestra condición de seres humanos. Vivimos alternando en alteridad con otras personas, actuamos en el tráfico jurídico, en el mundo de a la adquisición de bienes y servicios de forma permanente y constante, así que no necesitamos ser abogados para definir el concepto de obligación, porque yo creo que está en sintonía con nuestro esquema de simplemente las cosas que en conciencia nosotros podemos establecer que es una obligación y que no es una obligación. Nosotros cuando vamos, tomamos el bus, cogemos un taxi, estamos celebrando un contrato de transporte sin necesidad de ir, suscribir, firmar nada, ya lo estamos celebrando. Están las partes establecidas, hay un objeto, una prestación, unas obligaciones recíprocas. Si hay incumplimiento de parte de, de alguno de los sujetos, digamos que hay unas responsabilidades que provienen del mismo. Cuando vamos a la tienda, cuando vamos al supermercado, celebrando un contrato de compraventa, con el proveedor de los servicios públicos. Entonces tenemos también un contrato de suministro pactado, ¿cierto? De esos bienes, del gas, de la luz, del que nos provee nuestra televisión por cable, etcétera, etcétera. Nosotros todo el tiempo estamos en modo obligación. Eso es clarísimo. La idea o el concepto jurídico de obligación, digámoslo así, más allá de ser un concepto construido a partir del derecho, yo pensaría que es un concepto más metajurídico que jurídico. ¿Por qué razón? Porque no es una construcción propiamente que viene del derecho, sino es una construcción que reconoce el derecho a partir de lo que sucede, de lo que va sucediendo. Y fíjense cómo nosotros, si ustedes pudieron ver en su curso del negocio jurídico, el tema de las obligaciones morales, de las obligaciones civiles, de las obligaciones naturales, de esa diferencia de obligaciones, porque hay en el mundo, en el tráfico, digamos que en la vida cotidiana hay una serie de obligaciones variadas, ¿cierto? Estas obligaciones que tengo yo conmigo mismo, una obligación de autocuidado, una obligación de proveerme los alimentos, de consumir, de prepararme los alimentos, de velar porque yo esté bien, porque mi núcleo familiar esté bien, si tengo hijos, si tengo padres, si estoy en el trabajo, las obligaciones derivadas del contrato laboral, en fin, todo el tiempo estamos en modo obligación. Entonces, ayer habíamos hablado un breve espacio, simplemente vamos a ver unos repasones, unos brochazos de lo que fue la historia para venir aterrizando y quiero que hablemos un poquito de los derechos reales, de los derechos personales, de varios ejemplos de ellos y mirarlos pues observarlos con ustedes. Pero antes de eso, pues tenemos que empezar por lo básico, por dónde arranca todo este tema. Entonces, la etimología, acordémonos nosotros que habíamos visto que proviene de nuestro derecho romano, de esas raíces latinas, obligar, que es ligar, amarrar, sujetar. En los primeros momentos en el derecho primitivo los romanos no sabían qué era la obligación, no la definían, no la tenían, digamos, como un concepto jurídico propiamente dicho del cual se derivaban unos derechos para el débitor, para el creditor, propiamente el vínculo jurídico como después lo define Justiniano, no lo tenían así establecido. El obligado simplemente era un sujeto sometido a esclavitud que debía trabajar y que podía perder incluso su vida porque era visto como una simple cosa de dominio, de posesión de otro, con el cual simplemente lo constreñía o lo obligaba a hacer algo. Entonces, digamos que de ahí proviene el término obligación, del obligado en inicialmente que era un esclavo, pero pues
porque después el mismo derecho romano se encarga como de dotarlo de ese contenido. Las definiciones, muchachos, yo creo que encontramos tantas definiciones, vamos a encontrar del profesor Inestrosa, de Manuel Gamarra Pereda, del mismo Planiol, que es un jurista francés, de Ricardo Uribe Holguín, de Roberto Ruggiero, de Giorgio Giorgi, de Karl Larens, vamos a encontrar una cantidad de definiciones de obligación muy similares entre unas y otras. Digamos, aquí Planiol nos decía que donde no hay obligación, nada tiene que ver el derecho. Siempre debe existir la dinámica jurídica en el sentido de establecer qué se quiere, lo que se propone las personas, un fin jurídico establecido. Ya, por ejemplo, el tratadista Manuel Gamarra Pereda nos decía que la relación jurídica que se crea entre dos o más personas, en virtud de la cual uno de los sujetos tiene la facultad de exigir al otro una prestación determinada, nos lo reconocía en el libro de Derecho de Obligaciones del Código Civil peruano. Ahí nos dice qué es lo que entienden por obligaciones. El profesor Ricardo Uribe Holguín nos dice que es el vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas por virtud de la cual una de ellas, parte deudora, han de dar, hacer o no hacer algo, que es el objeto propio de la obligación, a favor de otra u otras, parte acreedora de las obligaciones y de los contratos en general, que nos trata su libro y nos define qué es obligación. Roberto Ruggiero, por ejemplo, nos dice que es la relación jurídica en virtud de la cual una persona deudor debe una determinada prestación a otro acreedor que tiene la facultad de exigirle constriñendo a la primera a satisfacerla. Está en el libro de Instituciones de Derecho Civil, tomo 2. Y bueno, aquí tengo varias digamos, de esas versiones de lo que podría ser una obligación. Creo que entre todos coinciden que es un vínculo jurídico, efectivamente. De ese vínculo jurídico hay unas partes, un deudor y un acreedor, que puede estar compuesta por una o varias personas, y una prestación que simplemente es hacer, dar, no hacer alguna cosa. Entonces, creo que todos han coincidido como en la misma dinámica en qué es una obligación y nosotros pues digamos que no le vamos a hacer ninguna observación adicional más allá de decir que el mismo código no lo define, pero nos va llevando como a que sí puede generar obligaciones. Entonces, por eso les decía que el significado de obligación está enraizado en nuestra conciencia. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que es una obligación, entendemos que es una obligación, sin llegar a la necesidad de expresarlo y de definirlo como lo han hecho los varios tratadistas. Digamos que tenemos claro que es una obligación, que de ella se derivan unas cargas para una de las partes que deben ser cumplidas por una de las mismas frente a otra persona que tiene la necesidad de que las satisfagan y si es del caso, en algunas de ellas, obligarlo o constreñirlo y por eso ustedes vieron en la teoría del acto o negocio jurídico que hablamos del mundo de las obligaciones civiles frente a unas naturales, ¿cierto? Entonces unas que pueden ser constreñibles, cumplidas incluso por medio de los tribunales, de los jueces y obligado a ese deudor a cumplir con el objeto mismo de la prestación, que puede ser muy variado de dar, de entregar una suma de dinero, de dar un bien de especie, de género, de hacer algo. Como por ejemplo cuando tenemos un contrato de consultoría y entonces nos encargan pues simplemente una consultoría en un tema específico, que demos un concepto, etcétera, etcétera. Entonces todo ese tipo de obligaciones, pues digamos que están, de objetos de la prestación están contenidas allí. Vamos a hablar hoy un poco, si se quiere, de lo que ha sido esa evolución histórica, esa línea del tiempo en la cual nosotros podemos decir que el derecho de obligaciones ha pensado adquirir una forma propia, una dimensión propia dentro del derecho. Y podemos decir, justamente con lo que acabamos de anotar en cuanto a la etimología, que viene de esas raíces latinas de nuestro derecho de tradición romana, ¿cierto? Esos jurisconsultos romanos que han venido con el paso del tiempo. Aterrizando el concepto de las obligaciones de las instituciones originales de Gallo o de Justiniano y que finalmente fueron recogidas y recogidas por incluso por en el Código de Napoleón, en la codificación de Andrés Bello para el Código Civil chileno y en la nuestra como tal, en el Código Civil colombiano, donde constan todas esas instituciones y todo ese tema. Hablamos nosotros entonces ayer cuando veíamos la película
y tocamos el tema cuando ustedes estaban contando cómo la vindicta o la venganza hacía parte de las posibilidades como de, en el tema de un incumplimiento de una obligación. Entonces, en ese derecho romano primitivo, digamos que eh, si bien el obligado era un esclavo, cuando se incumplía o se causaba un daño a otro en la ley de las 12 tablas, digámoslo así, año 300 a 450 antes de Cristo, ya evidenciamos la presencia de un deudor como aquel que debía realizar esa prestación y también de un acreedor como aquel que era beneficiario de la misma, de lo que debía realizarse y en materia de la ley. Se establecía la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, donde esa sociedad romana organizada en gens, cuando un grupo generaba un daño a otro grupo, así fuera una persona, se consideraba que digamos que la vulneración había sido para toda su gens, para toda su célula, entonces esa ofensa no se podía quedar simplemente así. La gens que había causado esa, esa lesión, la otra gens tenía el derecho a la venganza contra el responsable de la gens agresora y en esa época pues también hablamos del el tema de la manus iniexio y de la aprehensión al deudor o el fraccionamiento del cuerpo de la misma. Pero miremos cómo la ley del talión, a pesar de lo muy eh, arcaica que nos parezca, violatoria de los derechos humanos, en un momento dado resultó ser, digamos, un avance digamos, para las relaciones jurídicas como tal. ¿Por qué razón? Porque esa ley del talión, si lo miramos en el plano hacia atrás, mirando en el tiempo hacia atrás, vino a establecer un límite. ¿Un límite a qué? Un límite a la agresión, ¿cierto? Es decir, un límite, un juicio de proporcionalidad, si se quiere, de la respuesta al ataque, eso ya era un avance para ese momento. ¿Por qué razón? Porque usted no podía, por eso decían, el ojo por el ojo, el diente por el diente, la mano por la mano, pero no era que me infringieron un daño, entonces la mano y entonces yo, como ocurría con anterioridad a la expedición de la ley del talión, simplemente podía disponer incluso de la totalidad de la vida de esa persona. Entonces vino a ser efectivamente un avance por más repito, arcaico que nos parezca, y concentró entonces el tema del avance justamente consistió en que la agresión tendría una respuesta proporcional efectivamente a la lesión que se había causado. En tiempos posteriores, entonces ya no se habla más de esa lesión propiamente dicha que se va a ser resarcida con otra lesión, con otro tipo de agresión al cuerpo del deudor, incluso que podía ser dividido en partes según los deudores que tuviera, sino que se pasa a la composición, ¿cierto? Y en esa composición, esa suma de dinero que una agencia entrega a título de reparación, a título de reparar la ofensa, de reparar el daño, que permite que efectivamente cambiemos el concepto, ya no entonces el deudor paga con su vida propia o con su cuerpo propio o con su salud misma comprometida ahí, sino que se traslada al patrimonio del mismo la obligación de resarcir el daño. Ya la expedición de la ley Poetelia Papiria declara abolida, digamos, la clase en la cual los deudores por incumplimiento de obligaciones eran reducidos a esclavos y de ahí en adelante la responsabilidad no podía recaer sobre su cuerpo, sobre su persona, sino simplemente sobre sus bienes, sobre su patrimonio. Entonces, en esa época clásica del derecho romano, Justiniano estableció, por ejemplo, que efectivamente la obligación, si era un vínculo jurídico, perdónenme, voy adelantando acá un momento, muchachos. Entonces, la obligación, si era un vínculo jurídico, ese vínculo jurídico, juris vinculum, en virtud del cual una persona, el débitor, que era el deudor, ya se hablaba de ese deudor, tenía la necesidad respecto de la otra, el creditor o acreedor, de ejecutar una prestación de dar, dare, de hacer, facer, o de no hacer, o de prestar, prestare.
y lo definió como vínculo jurídico por el cual podemos ser constreñidos. Y cuando hablamos de la palabra constreñimiento, hablamos de la posibilidad de que nos lleven ante quienes, ante los jueces, si es del caso, para la necesidad de pagar alguna cosa de acuerdo con las leyes, digamos que romanas como tal. Ese era el concepto, la definición de la obligación, del vínculo jurídico, y ya va trazando los elementos propios de la obligación: prestación, deudor, acreedor, que son los sujetos, y ese vínculo jurídico que los liga a esas dos personas y que ya sabemos que proviene de diferentes fuentes. Y cuando hablamos de las diferentes fuentes, hablamos de cómo nace la obligación, qué le da soporte, cuál es la raíz, cuál es su causa, de dónde proviene. Proviene de un contrato, proviene de la ley, proviene de la comisión de un delito y en consecuencia del deber de reparación, proviene de un cuasi contrato, y ahí ya nos va marcando como el camino propiamente dicho. Entonces, aquí tenemos la definición de Justiniano: obligatio et iuris vinculum quo necessitatis stringimur aliquis solvendum rei secund nostrum civitatis iuria. El vínculo jurídico por el cual seremos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Entonces, esas ideas justinianeas, de alguna manera, vuelvo y repito, una vez caen las monarquías, una vez se expide la Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano, las ideas de la Revolución Francesa, se van codificando en este Código de Napoleón, y el doctor Andrés Bello efectivamente las trae, las recoge, las redacta, las incorpora al Código Civil chileno en 1855, y hace su propia codificación, porque no solamente simplemente las copió las instituciones romanas, sino que, vuelvo y repito, él hizo el libro de obligaciones, es un libro nuevo que se codifica en el Código de Andrés Bello y que Manuel Ancísar adapta a nuestra legislación en el año 1858. Tenemos un código de 160 años de vigencia. En este momento, en nuestro Congreso se debate si necesitamos reformarlo. Están planteadas todas las reformas al Código Civil. Algunos piensan que es importante hacer una sola compilación con el Código de Comercio. El Código de Comercio nuestro es del año 1971. Ha tenido, por supuesto, algunas reformas también. Para algunos, incluyéndome, no deberían, digamos, codificar en una sola legislación Código Civil con Código de Comercio, porque este está orientado más que todo, el Código de Comercio, digamos, el Código Civil a las relaciones de las personas como tal, pero el Código de Comercio a las relaciones que se derivan de las actividades de los comerciantes como tal, y de las actividades que las personas, digamos, realizamos en actividades de comercio, y que hoy en día, gracias, digamos, a la globalización, pues son una infinidad de posibilidades que inclusive nuestro código se ha quedado corto, porque en un momento, con un simple clic, un código pensado para el año 1971, estamos hablando de una sociedad que no conocía el Internet, que no hacía compras por Internet, por supuesto, que no en un momentico no teníamos ni siquiera la posibilidad de celebrar un contrato de transporte con una empresa internacional, etcétera, etcétera. Hoy en día sí se tiene. Entonces, por eso repito, yo diría que cada codificación debería estar por separado, y por supuesto con 160 años de vigencia de un código civil sí se requieren reformas, reformas que ha venido haciendo la misma Corte Constitucional, declarando inexequibles normas en materia. Cuando ustedes empiecen a ver derecho de familia, por ejemplo, hay muchas, pero muchas instituciones que ustedes encuentran la lineecita tachada, declarada inexequible, modificada, ¿por qué razón? Porque la sociedad para la cual fueron pensadas esas codificaciones, pues eran sociedades totalmente diferentes, con tradiciones totalmente diferentes. El concepto mismo de familia que ha venido cambiando drásticamente desde la Constitución de 1991, qué decir desde la anterior Constitución, de la del 86 hasta la fecha, y hace que estas serie de reglamentaciones, pues algunas se encuentren desajustadas frente a la época que estamos viviendo.
No sé qué ustedes qué piensan o qué han visto o qué saben de las reformas que se han propuesto. Si alguno quiere participar, pues nos comenta. Muchachos, Andrés, Andrés, levantaste la mano. A ver, miro. Andrés Martínez. Doctora, Andrés, ¿me escucha, doctora? sí, señor. Ah, bueno. Importante, doctora, que han puesto sobre, digamos, la mesa la inconveniencia de ciertos artículos de ese código que están debatiendo y que lo propuso la Universidad Nacional. Yo hacía ayer hincapié dentro de la charla que teníamos con el grupo que uno de esos artículos habla de las obligaciones y coloca de Ujú, antemano que solo la obligación puede ser llevada a cabo si se tiene cómo, por ejemplo, pagar o cómo dar o hacer lo que se prometió. Entonces, es supremamente importante para este momento, para esta materia, que tengamos como conocimiento sobre lo que se está debatiendo. Es mi consideración. ujú. Ya, listo, vale. Vamos a dedicarle una clase a las reformas, las miramos y, y dedicamos ese espacio para que nosotros tengamos la posibilidad de debatir y de mirar qué se plantea en materia también de reformas a la propiedad, a muchas cosas que pues están ahí, están en juego en este momento y que nos podrían cambiar una serie de disposiciones. Me parece válido, Andrés. Gracias. Zulaidi. Doctora, pues a mí me causó, digamos que asombro es lo que se está proponiendo sobre llevar siempre hasta un juez cuando haga el incumplimiento de la obligación, que pues actualmente se deja mucho a que se pueda dialogar o que se pueda dejar como llegar a un acuerdo entre las partes, y pero que en ese Código Civil que está proponiendo la Universidad Nacional mencionan que la idea es llevarlo hasta siempre un juez, y pues ya tenemos como muy saturada todo La el justicia. orden judicial y los juzgados. Creo que sería como meterle más trabajo a los jueces sin tener la capacidad de verlos o resolverlos todos a un adecuado tiempo. Es Ujú. lo que yo vi de lo Bien. que alcancé a leer de esa propuesta. Sí, sí la hay. Hay varias, hay, digamos, muchas opciones. Codificar, por ejemplo, los dos, civil y comercial, en un solo código. En materia de propiedad también hay una serie de disposiciones. Dime, Olga, que tiene la manita levantada. Olga Janet. Sí, doctora, lo que pasa es que también en una de las propuestas es pues darle como más de importancia al Código Civil, porque es que pues todo lo volvemos penal y esto hace que se congestione muchísimo los despachos judiciales, y cuando realmente los temas, por ejemplo, por la vía civil, de pronto pueden ser mucho más rápidos y el proceso más corto, pero pues nosotros Ujú, aquí todo estamos es en el campo penal, en el campo penal, y a veces nos olvidamos del campo civil. ujú. Así es cierto. No, el tema de buscar la satisfacción de las obligaciones y no solamente, como decía Zulay, es decir, congestionando los despachos judiciales, sino a través de otras figuras o medios alternativos digamos, de solución de conflictos. Es importante que se vuelquen las cosas hacia estos mecanismos, aunque existen, digamos que eh, debería dársele mayor relevancia, mayor trascendencia y mayor importancia en la discusión de casi todas las obligaciones y de casi todas las situaciones, no solamente de familia, las patrimoniales, las civiles, las mercantiles, las laborales, etcétera, para evitar congestionar el aparato judicial y para poder llegar a instancias, como dices tú, Olga, que algunos temas los volvemos de derecho penal y congestionamos también la justicia. Fíjate cómo está todo el tema penitenciario. Entonces, pues es importante
que también digamos que las reformas que cursen y lo que se apruebe pues esté en consonancia también con un poco mirar el tema de quitarle tanta carga a los jueces, por supuesto, porque no están siendo efectivas tampoco la justicia en este momento, no está siendo efectiva. Cuando la justicia llega tarde, pues llega mal, llega cojeando porque pues muchos dicen la justicia llega tarde, pero llega. Pero cuando llega tan tarde ya no es justicia, ya la persona incluso ya hasta a veces, como ha pasado con algunos de nuestros clientes, han muerto, ha llegado a sus hijos y finalmente se quedaron esperando, como el coronel no tiene quien le escriba, no sé si leyeron de Gabriel García Márquez, esa carta anunciada de su pensión y nunca llegaba y nunca llegaba y nunca llegaba y finalmente no le llegó. Entonces es importante que eso ocurra. Aquí ha habido, necesitamos, digamos que mejorar el tema, no solamente el tema de la capacidad progresiva de los menores, es un tema de la eliminación de la incapacidad. Acordémonos que se expidió una ley el año pasado, entonces eso cambió y modificó el Código Civil, hacer todos este tipo de ajustes, eliminar el tema de las interdicciones, ¿qué más? El tema de caducidad de acciones y derechos, mirar todo ese tema es importante, volver y revisar todos esos términos en materia, por ejemplo, muchos negocios jurídicos atípicos que ustedes van a tener que ver, es decir, atípicos me refiero, ¿no? Ustedes ya saben porque ya lo vieron en negocio jurídico, a aquellos que no están nominados ni reglados en una codificación X o Y, en el Código Civil o en el Código de Comercio, el leasing, el factoring, una serie de instituciones que digamos que están por fuera. Entonces, como irlos también codificando en materia de marcas, patentes, en materia de temas a la propiedad industrial también, son normas que de contenido de carácter internacional y que deben codificarse también dentro de nuestro código de comercio y no quedar en legislaciones que pues en el código de comercio las trae porque pues, son legislaciones externas que se han adoptado, pero que no quedaron, digamos, incorporadas en su momento como tal, pero pues hacen parte, pero pues no fueron realizadas en un momento inicial. Entonces, ahí hay muchos temas que en asuntos de familia, en respecto al tema de uniones maritales, derechos, hoy en día el tema de los hijos de crianza, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tantas acciones de tutela que están nivelando los derechos de los hijos de crianza y la gente le está generando expectativas a las personas porque se están equiparando a los hijos, digamos, eh, básicamente legítimos o extramatrimoniales o adoptivos, los mismos derechos para ellos, pero pues digamos que no todos han sido reconocidos en materia de sucesiones, qué va a pasar con esos temas. Entonces son muchas cosas. En materia de maternidad subrogada, no sé si han escuchado ese término, cuando voy y presto el vientre, y ese tema está sin legislación. Entonces, y las obligaciones que se derivan para los intervinientes, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿Quién va a ser su madre? Entonces, ahí hay unos, digamos que jurisprudencialmente hay unas líneas, pero la legislación no nos ha resuelto el tema. Entonces, en materia de población LGTBI, todo eso, hay muchas cosas que están, digamos que en el tintero y están por, por reglar, por reglamentar y digamos que han sido construcciones jurisprudenciales. Hoy en día, digamos que nadie niega, perdón, la importancia de la constitución política y de la constitucionalización de casi todos los derechos, del laboral, del civil, del comercial, del derecho que nosotros donde nos queramos hacer tenemos que partir de la base, que hay una norma de normas que nos va mostrando una ruta, un camino, y nos va mostrando y nos va creando unos principios y unos criterios sobre los cuales, digamos que eh, se, se- se tienen que hacer las nuevas interpretaciones y los jueces incluso apartarse de algunas normas y aplicar otras, dándole prevalencia a esos derechos, incluso de carácter constitucional. Pero sí, me parece, Andrés, que efectivamente vamos a realizar un espacio un día para que podamos mirar cuáles son las reformas, para que podamos sentarnos. Yo les traigo, digamos que eh, les traigo no solamente el material, sino que podamos unas preguntas y sentarnos a mirar un poquito el tema de qué es lo que está pasando frente a nuestro y qué puede pasar frente a nuestro Código Civil, nuestro derecho de obligación. Eso es importante, vale el apunte. Gracias.
sigamos aquí. Entonces, les decía que se codifica por Manuel Ancísar aquí en nuestro territorio, efectivamente, y ese Código Civil nuestro que tiene ya 160 años de historia, pues se ha resistido de alguna manera al paso del tiempo, aunque salvo lo que estábamos diciendo en este momento, nuestras cortes han tenido que ir revaluando y mirando la Corte Constitucional particularmente cuáles disposiciones están vigentes, exequibles o inexequibles, o fueron declaradas constitucionales o inconstitucionales en un momento determinado. Carlos, dime. Profe, solo para notar que, pues que Manuel Ancísar no es que codifique como tal, ¿no? Porque él le pide el código a Andrés Bello. O sea, recuerda que en Colombia hubo 3 intentos de código civil que por, no sé, parte de la idiosincrasia colombiana, vaya uno a saber, jamás se pudo. O sea, tanto Simón Bolívar Ajá. como Francisco de Paula contrataron, se supone, pues a los mejores juristas de la época, y no se pudo. O sea, realmente no fue posible, fueron muchas las discusiones y al final no hubo Código Civil colombiano, y le tocó a Manuel Ancísar, pues que era amiguísimo de Andrés Bello, pedirle el favor de que se lo pasara. Y acá Adaptarlo, lo adaptarlo, único que se hizo fue, ujú, exacto, fue revisarlo y fue adaptarlo prácticamente. adaptarlo. Que eso pues también Perfecto, digamos que eso fue. marca un poco los antecedentes de la jurisprudencia colombiana. Ajá, Era eso. exactamente. Sí, señor, es cierto, él no se inventó nada. Por eso decía yo que Andrés Bello tampoco mucho, aunque sí le dio, él, bueno, lo que sí hizo Andrés Bello es coger el Código de Napoleón, las instituciones de derecho romano y hacer en materia de libro de obligaciones y contratos. Entonces, digamos que sí es un aporte específico de él porque no lo traía el código original de napoleónico como tal. Y no, lo que hizo Manuel Ancísar fue simplemente adaptarlo a nuestra legislación, aprovechando lo que tú dices, la cercanía, y 3 años después, porque el Código Civil chileno es de 1855, el nuestro es de 1858, y finalmente se adapta como parte de nuestra legislación, pues, interna. En nuestro código, como dijimos, en este código no encontramos esa definición como tal, pero es claro que nosotros sabemos, tenemos claro a qué nos referimos con una obligación. Y cuando sentimos el concepto, cuando tenemos el concepto de obligación, que por acá debo tener también un concepto del profesor Inestrosa, permítanme en un momento, aquí. Entonces tenemos clarísimo que tenemos un vínculo jurídico. ¿Por qué razón? ¿De dónde viene? ¿De dónde es su fuente? ¿De dónde es su origen? ¿De dónde es su causa? Pues ya nos tenemos muchas causas, como en materia de alimentos, por ejemplo, la ley misma nos establece en materia del daño, de la reparación de un daño, cuando el delito es la fuente o el cuasi delito, porque pues, no lo infringimos con, digamos, sí con culpa, no con dolo, no con el ánimo y la intención de inferir un daño a una persona, o cuando estamos frente a un contrato o a un cuasi contrato del cual se deban derivar ciertas obligaciones. Entonces, la definición que nos trae, por ejemplo, el profesor Fernando Inestrosa, que ya en paz descanse, digamos que obligación significa el deber, el ligamen, la atadura, el vínculo. Fíjense que no está diciendo nada diferente a la etimología de la palabra. Una relación sostenida entre dos personas determinadas, yo diría que son dos o más personas o dos o más partes, algunos, en virtud del cual un sujeto activo que se denomina acreedor espera fundamentalmente un determinado comportamiento útil para él de otra parte, un sujeto pasivo llamado deudor, quien se encuentra en la necesidad siempre de ajustar su conducta al contenido de ese nexo, so pena de padecer una ejecución forzada por las vías judiciales o a instancias de su contraparte y a verse en la necesidad, perdón, de indemnizar daños y perjuicios que su incumplimiento haya arrogado. Esa definición nos la da el profesor Fernando Inestrosa, y básicamente yo creo que la tenemos todos en este curso clara de qué es una obligación, de dónde puede provenir una obligación como tal, y la obligación, qué tipo de deberes comporta para una de las partes. Perdón, muchachos. Que he estado muy mal de la garganta, ya llevo 8 días con, con mucha resequedad, entonces les pido excusas si en un momento dado se me va la voz así. Entonces, la tenemos clarísima todos. Ahora,
¿Qué pasa con nuestros derechos? ¿Qué se puede? Acordémonos que no todas las obligaciones, bueno, eh, las obligaciones, digamos, que nos permiten ejercer, si nos incumplen, unas acciones, ¿cierto? Unas acciones que dependiendo de lo que, donde estemos parados frente al cumplimiento de la prestación, podemos hablar de que unas nos comportan unos derechos reales y otras unos derechos personales. ¿Cuál es la diferencia entre esos derechos reales y esos derechos personales? Recuerden ustedes qué vieron. Los derechos reales son las cosas y los derechos personales son los créditos. Los derechos reales son las cosas mismas. No, son las cosas Recaen con las sobre que la uno cosa. puede... A ver, miramos, vamos a ir un momentico, me devuelvo aquí, en mi código, 664, 675, un momento, muchachos. ¿Me pasé? No. Listo. 665 y 666 de nuestro Código Civil. Entonces, ¿qué son? A ver, miremos la definición y vamos encontrando unas diferencias entre unas y otras. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales. El de dominio, el de herencia, los de usufructo, los de uso, habitación, los de servidumbres activas, el de prenda, el de hipoteca. De estos derechos nacen acciones reales. Listo. Derechos personales, artículo 666 del Código Civil. Los derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por los alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre uno y otro derecho? En que el derecho personal es el vínculo que hay entre dos personas y el personal y el otro, ¿cuál es? El real. El real es el vínculo que existe entre una persona y una cosa. Listo, John. ¿Alguna otra diferencia encontramos? Listo, entonces miremos. El derecho real es absoluto, ¿cierto? Nosotros no tenemos, es decir, frente al derecho personal que sí es relativo. ¿Por qué razón? Porque el derecho real, que ya dijimos que lo ejercemos con respecto a una cosa sin necesidad de quién es su titular, de quién es la persona propietaria o usufructuaria de ese bien propiamente dicho, es absoluto y se hace valer sin consideración a ninguna persona en particular. Por eso lo dicen que es erga omnes, opone a todos, es oponible a todos, no importa si tenemos que perseguir la cosa como tal, la perseguimos, con independencia de quién es el titular. El derecho personal, a diferencia del real, es relativo. ¿Por qué razón? Porque solo se hace valer contra una o varias personas determinadas o sujetos obligados. Ese derecho real se garantiza, digamos que garantiza la persecución en manos de quien lo tenga. No importa en manos de quién se encuentre en un momento específico, la cosa como tal da derecho a que se garantice su persecución y se obtenga la cosa misma. El derecho personal solo digamos que lo vamos a erigir si se quiere contra el obligado y no contra terceros adquirientes, digamos, en caso de terceros adquirientes de buena fe. Ese derecho, digamos, real es un derecho ejercido como tal sobre la cosa misma, mientras que el derecho personal, más que un derecho en la cosa, es un derecho a la cosa que tiene más que ver con relación con los sujetos propiamente dichos de la obligación. El derecho real se predica
sobre una determinada cosa en su especie. Ya sabemos, por ejemplo, la propiedad, entonces, de este carro con número de placas tales, 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 o esta propiedad con número de matrícula inmobiliaria, número tal, con unos, digamos, unos linderos propiamente establecidos, con unas descripciones que nos particularizan ese bien. El derecho personal puede recaer sobre una cosa específica o por varios en su género como tal, y no, digamos que no estaría limitado a una especificidad, pero puede contemplar los derechos, digamos que para algunos doctrinantes, aunque hay algunas tesis que han manifestado que los derechos reales, digamos que la enumeración que trae el artículo 666 no es limitativa. Para algunos, la mayoría de los doctrinantes dicen, no, son los que nos dice nuestra codificación, es decir, cuando el código nos dice cuáles son considerados los derechos reales, nos nombra unos en especial. Y es decir, es taxativo, están enumerados o enlistados por el legislador. Los derechos personales, a diferencia, son ilimitados. ¿Por qué razón? Pues porque simplemente hay tantos derechos personales como, digamos, obligaciones y negocios jurídicos se celebren. Fijémonos aquí que tengo, digamos que la diferencia, el derecho real, Jurin Rem, artículo 665, y el personal Jus and Rem, el 666, más o menos recoge, digamos que todas las diferencias que se generan entre uno y otro. Como dijimos que había una lista, en esa lista nos dicen que hay unos derechos que son reales. En esa lista de derechos reales tenemos, digamos, la propiedad, ¿cierto? El dominio o propiedad. ¿En qué artículo se acuerdan ustedes? ¿Lo vieron en bienes o no sé si lo vieron, lo alcanzaron a ver aquí en la teoría del acto y del negocio jurídico? Pero acordémonos nosotros que en el artículo 669 nuestro Código Civil nos define qué es la propiedad. El derecho de propiedad nos dice el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nula propiedad. Entonces, aquí nos van definiendo, digamos, qué es la propiedad, qué es el derecho de dominio y que lo vamos a ejercer sobre una cosa corporal, ¿cierto? Esa propiedad también, incluso constitucionalmente hablando, tiene un soporte. Se garantiza la propiedad privada, los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, nos dice por allá el artículo 58 de nuestra Constitución Política. La propiedad empieza a partir del año 91 a cumplir una función social, una función ecológica que implica obligaciones. El Estado tiene que proteger y promover todas las formas asociativas y solidarias de propiedad. El tema de propiedad comunitaria ya aparece reglamentado también en la Constitución de 1991 y digamos que la ley está obligada como a proteger la propiedad. La única forma en que nosotros digamos que el derecho de dominio de propiedad eh, sea de alguna forma vulnerado es por motivos de utilidad pública. Recordemos que el interés privado cede al público y en ese caso, si la necesitan para hacer un trazo de una vía, necesitamos hacer un puente peatonal y está sobre el espacio de esa casa, está sobre el espacio que digamos que las autoridades públicas han considerado necesario para cumplir ese fin y poder llevar a cabo esa obra pública, pues podrían incluso expropiar la propiedad. Lo primero que se intenta pues es negociar con esa persona, etcétera, etcétera, pero podría ceder por motivos de utilidad pública en su derecho. Ese digamos que es uno de las clásicas, el derecho de dominio, que inclusive nos permite qué hacer contra aquel que me lo irrespeta, contra aquel que me lo vulnera. La propiedad como tal permite que yo, mediante un proceso, pues simplemente reivindique la misma. Entonces, pues contra el poseedor, contra aquel que me está perturbando mi derecho de dominio, yo puedo ejercer una acción con independencia de quién en ese momento lo tenga o quién sea el titular de la cosa misma. El usufructo, ¿qué recuerdan del usufructo, muchachos? Es el derecho Mira, a gozar de una vamos cosa, a, pero sin tener la propiedad sobre esta. ok, ¿quién me habló, Zulay?
Ya Sí, que estoy señor. reconociendo la voz, bueno, vamos a buscar si me ayudan. Ya, listo. Artículo El derecho 823. 823, sí, señor. El derecho de usufructo es un derecho real, y Berlin no lo insisten, ¿cierto? Sobre la cosa misma, que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño si la cosa no es fungible o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. El usufructuario supone necesariamente dos derechos coexistentes, el de nuda propiedad y el de usufructuario, y tiene por consiguiente una duración limitada al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad. Entonces, eso es otro de los derechos reales que nos trae en nuestro Código Civil, que nos permite gozar la cosa. Y fíjense, muchachos, cómo en la misma ley, en el mismo Código Civil, cuando nos está hablando, no me acuerdo si es el 300, espérense, 315, si no me falla la memoria. Un momento, muchachos. Yo lo ubico. Ay, se me perdió la hojita. Bueno, cuando nos habla de los derechos derivados de la patria potestad, cuando se habla de esos derechos de la patria potestad, fíjense que nosotros, la misma ley, nuestra codificación civil ha establecido como derecho de los padres, unos derechos que los padres tienen sobre qué, sobre los hijos, ¿cierto? Pero sobre qué tipo de derechos van a tener ellos, qué tipo de derechos les confiere el ejercicio pleno de la patria potestad que la ley presume por el hecho de ser papás y ser, digamos que los padres oficialmente reconocidos. Entonces, esos padres tienen tres tipos de atributos sobre los hijos. Uno, el derecho de representación legal. Por eso, esos menores, niños, niñas, adolescentes, púberes o impúberes, que no tienen capacidad, van a tener que actuar a través de quién? De sus representantes legales. ¿Quiénes son los representantes legales y de dónde deriva digamos, el derecho de representación y la obligación de representar legalmente a esas personitas? Pues simplemente de la misma ley que nos establece que eso hace parte de uno de los atributos de la patria potestad. El segundo es el uso, usufructo y administración de los bienes del hijo. Si el hijo tiene bienes, ese padre tiene derecho, mientras sea niño, niña o adolescente y no haya sido emancipado. En el concepto de emancipación quiere decir que pues, la emancipación puede ser de tres maneras. Por la ley, cuando yo cumplo 18 años, listo, quedé emancipado. Voluntaria, que es cuando los padres van ante el juez, eso se puede hacer, y le solicitan que, oiga, mire, es que el chico ya tiene 16 años, desde los 12 años empezó a trabajar como cantante porque tiene una voz espectacular y lo llaman, tiene un patrimonio propio, es súper juicioso, se autodetermina casi solo, le podríamos solicitar la emancipación voluntariamente ante el juez de común acuerdo entre los padres y el hijo para que, pues, digamos que él arranque solito en ciertos temas y no tenga que estar sometido a la autoridad de los padres. O la emancipación judicial, que es cuando nos hacen, suspenden o nos privan del ejercicio legítimo de la patria potestad, pero eso sí, eso es por unas causales que implican como unos atentados contra a esos deberes propiamente derivados del ejercicio mismo de la responsabilidad de padres. Entonces, en ese ejercicio de la patria potestad, vuelvo y retomo, estamos hablando de la administración del uso y usufructo de los bienes del hijo. En ese caso, es la misma ley la que le permite a ese padre de familia el usufructo de esos bienes conforme lo regla el artículo 823 y siguientes de nuestro Código Civil. El tiempo puede ser incluso por la vida del usufructuario, puede ser un tiempo determinado, lo único es que si estamos hablando de una persona jurídica, recordemos que hay un tiempo máximo para que se pueda establecer ese, digamos, ese derecho de usufructo, que es a 30 años, que se prohíbe, digamos, el usufructo bajo plazo o condición, es decir, que se da por, digamos, mentiras, se permite el por tiempo determinado y se
permite que el usufructuario lo pueda tener durante toda su vida y que se pueda devolver, digamos, la propiedad una vez se terminen, digamos que las cláusulas establecidas en este contrato. Como es un usufructo, también necesita, al igual que el dominio, digamos, tener que se adquieren por unos títulos, unos modos y sobre todo cuando estamos hablando de derechos de bienes raíces, necesitamos formalizarlos o bien mediante una escritura pública que sería digamos, el título, más el modo que sería la tradición, que es inscribirlo ante la Oficina de Instrumentos Públicos. El otro de los derechos reales que tenemos es el de habitación. Recordemos nosotros qué es el derecho a habitación, ese derecho del habitador como mero tenedor que reconoce que hay una propiedad de un tercero, que es una propiedad ajena, que le permite el uso de la cosa como tal, que le permite la facultad de gozar de una parte de esa cosa o de sus utilidades, del que se deriven de la cosa misma, y no que no puede ser, digamos, eh, presentado para efectos ni cobija lo que son actividades industriales y comerciales por expresa disposición del artículo 875 de nuestro Código Civil, porque finalmente está ahí para garantizar simplemente la posibilidad de gozar, de habitar en ella esa persona a la que le fue conferido ese derecho de habitación o su familia. Otro de los derechos reales que nos habló el 666, 665, perdón, era la hipoteca. ¿Recuerdan ustedes qué es la hipoteca, muchachos? Y vamos aquí a buscarlo. Está en el 24 algo. Voy a buscarlo. No sé si Es los un habían gravamen. visto. A ver, ¿quién me habló, Andrés? Alexander, es un gravamen. Alexander. Un gravamen, ¿sí? ¿En qué consiste ese gravamen? Espérate, yo lo busco aquí. 24. Aquí ya estoy llegando. 24 y 32, chicos, del Código Civil. Entonces, la hipoteca nos dice y nos la define así, es un derecho de qué, un derecho de prenda que se constituye sobre qué, sobre inmuebles. Sin embargo, no, el Código Comercio prevé que se pueda constituir sobre otro tipo de bienes, básicamente sobre naves y aeronaves, destinadas a qué tipo de actividades, a actividades pesqueras, actividades científicas, actividades, por ejemplo, de recreación, como esas grandes embarcaciones que ahorita pues tuvieron que por efectos que están por la pandemia detenidas en los puertos, ¿cierto? Que están ancladas y que nosotros conocemos, los llamados cruceros. Entonces se podría constituir una hipoteca sobre ese tipo de bienes. En el Código Civil solo es para bienes raíces, para bienes inmuebles. Fijémonos cómo en la descripción del artículo 2432 nos está diciendo que la hipoteca es un derecho de prenda que se constituye sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Em, ¿Y esto qué significa? Entonces, el acreedor, ese derecho de prenda constituido sobre ese inmueble y que siguen siendo de propiedad del deudor y que van a estar en su poder, pues finalmente si éste incumple, dan derecho y habilitan al acreedor a qué? A que lo embargue al vencimiento de la obligación, cuando una vez se haga exigible, a hacerlo vender incluso a pesar de que se halle en poder de un tercero el bien y de pagarse con cargo el precio con preferencia a los demás acreedores. ¿Qué pasa qué se requiere para que haya, digamos, este derecho, este derecho de prenda constituido sobre estos bienes inmuebles o llamados hipotecas? Pues simplemente que su perfeccionamiento ocurre a partir no solamente de la escritura pública que se debe, a la que se debe elevar, sino de la inscripción de ese instrumento ante las oficinas de instrumentos públicos donde esté registrado el correspondiente inmueble, porque si no, no se entiende perfeccionado, no se puede hacer valor, perdería su valor, y eso es por expresa disposición del artículo 2434. La hipoteca deberá otorgarse, uno dice por escritura pública, podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca y la del contrato al que se accede, y la obligatoriedad de registrarlo y el efecto de no hacerlo, artículo 24 y 35,
la hipoteca deberá, además de estar inscrita en el registro de instrumentos públicos, sin este requisito no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha, sino desde que se inscribe efectivamente. Entonces, este es un requisito sin el cual no produce ningún tipo de efecto. Es efectivamente un contrato accesorio, originario del derecho real, preferente, por supuesto, se somete a unas solemnidades, en las cuales acabamos de leer dos normas, sin las cuales no existe, necesitamos esa escritura y además necesitamos el registro, solamente los bienes, pues, digamos que, dime, Elliot. No, profe, que digamos que el registro para la hipoteca tiene un término de 90 días. Pasado ese También, tiempo ya no es objeto de registro, ya toca volver a constituir. volver a hacerla. Muy bien, gracias, Elliot. Sí, señor, gracias por tu aporte. Entonces, y sobre los bienes, solamente digamos que raíces, salvo las naves y aeronaves que nos trae el Código de Comercio. La hipoteca entonces da derecho al acreedor para hacerse pagar con el producido incluso de la nave hipotecada, si se trata de embarcaciones, digamos, dedicadas, lo que les decía, a la pesquería, actividades científicas, de recreativas, y también para hacerse pagar con el bien hipotecado. ¿Qué necesitamos? Digamos que cuando vemos la hipoteca, muchos han dicho, pero venga, ¿qué tipo de derechos confieren? Entonces, pues uno, hay una sentencia de casación civil del año 1975 en el cual la Corte Suprema de Justicia expresó que la acción hipotecaria, digamos, del acreedor hipotecario, cuando esa obligación se hace exigible y no le cumplieron, tiene, digamos, ciertos derechos. Tiene derechos que la misma sala de casación civil enunció como derechos de una acción mixta. ¿Por qué razón una acción mixta? Porque si bien por una parte existe una acción derivada de su derecho al crédito, es decir, del ejercicio del derecho del acreedor por el crédito mismo, ¿cierto? Porque usualmente la hipoteca, ¿por qué se establece? Porque es un contrato que deviene de otro que es principal, que sería el contrato de mutuo, que garantiza ese crédito. ¿Y con qué vamos a garantizar ese crédito? Mediante la constitución de la hipoteca. Entonces, ese crédito, digamos, garantiza el ejercicio de una acción de carácter personal, de un derecho personal por el mismo crédito en específico. Pero a su vez concurre el derecho de carácter real. ¿Por qué razón? Porque tenemos un bien digamos, garantizando la obligación como tal. Y por esa razón ha dicho la Corte Suprema de Justicia que esa acción es de naturaleza de alguna manera mixta porque contiene tanto los derechos de crédito, que es un derecho personal, como los derechos derivados de la hipoteca, que es un derecho real propiamente dicho. Nosotros tenemos en el Código General del Proceso, que yo sé que ustedes no han empezado a verlo, pero justamente dentro de los procesos de ejecución, una de las posibilidades es que cuando yo tengo esa hipoteca constituida, el acreedor puede ir y echar mano de la garantía real y obligar a esa parte a, pues, a que, si es el caso, a embargarla, a secuestrarla, a venderla y a adquirirla, a que se quede o le adjudiquen el bien como tal. Recordemos nosotros que en el artículo 4, esto está a partir de la citación de aquí, un momento, miro desde cuándo estamos hablando de esto, ¿no? Un momento. Citación de acreedores desde el 462, las normas 462, 468 del Código General del Proceso. Tenemos ahí, por ejemplo, en el 468, las disposiciones especiales que se tienen con respecto a la efectividad de esa garantía real que nosotros concebimos como un derecho real, que es la hipoteca. Entonces nos dice así que cuando el acreedor persiga el pago de una obligación de dinero, ¿cierto? Estamos hablando de una obligación, de un crédito, de un mutuo, exclusivamente con el producto de los bienes grabados con hipoteca o prenda, se observan unas reglas. Entonces, ¿qué reglas nos dice este Código General del Proceso? Que es ya en términos de cómo hacer efectiva la garantía real. Ya dijimos que es erga omne, absoluto, que lo podemos ejercer con independencia de quién lo tenga en el momento. Entonces, necesitamos, además de cumplir, nos dice, requisitos de la demanda. La demanda, además de cumplir
con una serie de requisitos de toda demanda ejecutiva. Los requisitos de las demandas no lo han visto, pero pues finalmente en el Código General del Proceso aparecen enunciados en el artículo 82 del Código General del Proceso, que nos dice que hay que identificar el juez, hay que identificar a las partes, lo normal, hay que identificar a los apoderados, hay que hacer una relación sucinta, digamos, de las pretensiones, qué le voy a pedir yo al juez, qué quiero que haga por mí, en este caso en específico, cuáles son los hechos en que yo me baso y por qué le estoy pidiendo esto, en los fundamentos, es decir, las normas en las que yo considero tengo derecho y por qué estoy solicitando, el tema del juramento estimatorio para tasar los perjuicios como una prueba de los perjuicios. Bueno, ahí hay una cantidad como de checklist que ustedes van a observar cuando vean Código General de Proceso o procesal civil y van a empezar a ver ya como la parte procedimental, digámoslo así. Entonces, además de eso, ¿qué debo acompañar? Nos dice, además de, pues, digamos, los requisitos propios, tengo que llevar el título que preste mérito ejecutivo, que el título que presta mérito ejecutivo es una obligación en la cual hay una obligación clara, expresa, exigible, es decir, la tengo inserta en ese documento. He entendido el documento, todo lo que me trae el mismo Código General del Proceso que me dice que documento no solamente es el papel, como tal el escrito, sino que puede estar contenido en una grabación, en cualquier otro medio que permita la reproducción del mismo. Entonces, esa obligación clara, expresa, donde está especificado en qué consiste, en contra de quién o que a quién es el que se va a exigir esa obligación, quién es el deudor, en qué suma, monto o en qué consiste la prestación y desde cuándo está obligado para saber a partir de cuándo está en incumplimiento. Entonces, debo llegar ese título que presta mérito ejecutivo y la copia de qué, de la hipoteca o de la prenda, más un certificado que expida el registrador de instrumentos públicos. Como estamos hablando de hipoteca, recordemos que necesitamos el derecho real que nos permite ir detrás de la cosa más que de la persona titular de la misma. Entonces, tenemos que acreditar en ese momento quién es el titular o quién es el propietario. Lo que significa, podríamos vender un bien que se encuentra hipotecado. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Qué vieron en bienes? Claro Pues que ya sí lo se puede vieron. vender. La hipoteca no deja por operar el comercio del inmueble. Dime, Jason, Profe, sí se puede. si Sí, se claro, puede vender. sí, la hipoteca no lo deja por fuera del comercio. Exacto. Exactamente. La hipoteca no es el equivalente a un embargo, ¿cierto? Entonces, el embargo sí tiene la virtud de sacar el bien fuera del comercio, y la hipoteca no lo saca del comercio. La podemos negociar. Lo que pasa es que quien compre ya sabe que de por Tiene que medio pagar la está un hipoteca. gravamen y que esa persona, en caso de que pase algo, pues efectivamente puede hacer uso de su garantía, que sería en este caso el bien raíz. Entonces, pues simplemente dice así que la demanda debe dirigirse contra el actual propietario del inmueble, de la nave o aeronave, materia de la hipoteca o de la prenda, nos dice así. Si el pago de la obligación a cargo del deudor se hubiera pactado en diversos instalamentos, en la demanda podrá pedirse, perdón, el valor de todos ellos, en cuyo caso se harán exigibles los no vencidos. No sé si lo alcanzaron a ver ustedes, yo sé que ustedes avanzaron bastante, pero en materia es lo que se considera la cláusula aceleratoria de los contratos. ¿Qué es eso? Alguno que quiera participar. Profe, la cláusula aceleratora es que ante el incumplimiento yo puedo exigir el restante de la obligación de manera inmediata. Cuando Exactamente, se habla Jason, de una gracias. obligación a plazos. Exactamente. Entonces, meter el pie al acelerador, ¿cierto? De alguna manera, decir, mire, teníamos previsto un plazo, pero ese plazo por efecto de incumplimiento, pues yo ya no lo voy a tener como establecido, como válido. Yo voy a traer a tiempo presente, pues todo el cumplimiento total de la obligación y voy a prescindir de las cuotas que le había conferido. ¿Por qué? Porque usted ya incumplió con el tema de algunas de las obligaciones que se estaban que ya se vencieron. Entonces, pues simplemente ese plazo, esos diversos instalamientos que teníamos pactados, pues los perdimos. Así de sencillo. Entonces, listo. Eso por una parte. Por la otra, nos dice, nos permite el embargo y secuestro de los bienes simultáneamente con el mandamiento ejecutivo y sin necesidad de caución, nos dice así,
el juez va a decretar el embargo y el secuestro del bien hipotecado o dado en prenda que se persiga en la demanda. El registrador también, es obligación, deberá inscribir el embargo aunque el demandado haya dejado de ser propietario del bien. Acreditado el embargo, si el bien ya no pertenece al demandado, el juez de oficio tendrá como sustituto al actual propietario a quien se le notificará el mandamiento de pago. Era lo que decíamos aquí. ¿Se puede vender? Claro que sí se puede vender. ¿El riesgo cuál es? La hipoteca y que efectivamente se presente un proceso de ejecución con base en esa garantía real y que ese nuevo titular pues tenga que venir a asumir las consecuencias, ¿no? De lo que puede ser embargarle el bien, que es sacarlo del comercio, impedirle que lo pueda incluso enajenar a un tercero y pues que lo puedan secuestrar, rematar, etcétera, etcétera. Una vez se ordena seguir adelante la ejecución, acordémonos que seguir adelante la ejecución es el equivalente a la sentencia de un proceso declarativo, en este caso sería del proceso de ejecución. Entonces, si no se proponen excepciones, si se hubieran practicado el embargo de los bienes grabados con hipoteca o prenda o el ejecutado hubiera prestado caución para evitarlo o levantarlo, se ordena seguir adelante la ejecución para que con el producto de ellos se pague al demandante el crédito, lo que implica no solamente el crédito, el capital, los intereses, más las costas, o sea, todo, digamos, los gastos derivados del proceso mismo, incluido las agencias del derecho, es decir, el reconocimiento a lo que haya tenido que esa persona invertir en abogados, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué nos dice aquí? El secuestro de los bienes inmuebles no será necesario para ordenar seguir adelante la ejecución, pero sí para practicar el avalúo, se deben establecer el bien, el valor del bien, y señalar la fecha del remate. Cuando no se puede efectuar el secuestro por oposición de un poseedor o se levante el mismo por motivo, bueno, eso no es importante. Sigamos aquí. Remate de bienes, que estamos hablando de la hipoteca como un derecho real que nos permite ir detrás de la cosa y, si es del caso, a través de un proceso judicial. El remate de los bienes, el acreedor con hipoteca de primer grado podrá hacer postura con base en la liquidación de su crédito. Si quien lo hace es un acreedor, eso es que nos está dando a entender aquí, que las hipotecas también pueden ser de diferentes grados, que pueden haber varias hipotecas sobre un mismo bien, ¿verdad? Eso es lo que Sí. nos está diciendo la norma. Entonces, sobre un mismo bien pueden haber varias garantías reales, sí, pueden haber varias garantías y pueden establecerse en diferentes grados. El de primer grado va a ser postura para que con base en la liquidación de su crédito, si lo que es, digamos, le puedan, digamos, rematar el bien y pues quedarse con esa. Dice aquí, si quien lo hace es un acreedor hipotecario de segundo grado, requerirá de la autorización de aquel y así sucesivamente los demás acreedores hipotecarios. Bueno, básicamente no quería, sino simplemente, bueno, ya, ustedes verán este tema más adelante cuando vean procesal, especial también, y mirarán el tipo de procesos, pero básicamente estamos hablando de que el contrato o digamos la hipoteca como derecho de prenda constituido sobre un inmueble es uno de los derechos reales que nos trae el artículo 665 del Código Civil. El otro derecho real, prenda, ¿qué es la prenda? Aquí también la teníamos, por aquí cerquita está, prenda. No, aquí ya me pasé a otra cosa. Prenda 2409. Nosotros hablamos muy comúnmente, acordémonos, miren cómo las obligaciones y los diferentes contratos, digamos que otro contrato accesorio, si se quiere, al contrato de mutuo también es la prenda. ¿Por qué razón? Nosotros miramos comúnmente en las calles las compraventas, los antioqueños, los paisas las llaman las prenderías, ¿cierto? Esas casas de empeño de alguna manera, donde se celebran este tipo de contratos y que se garantizan con una cosa que se deja ahí como en depósito, como en tenencia, mientras yo cumplo o no cumplo la obligación, y si no cumplo, pues básicamente da derecho como a echar mano de la garantía a ese acreedor para efectos de establecerse, de pagarse el crédito como tal. Ese contrato de prenda está arreglado en el artículo 2409 de nuestro Código Civil. Recordemos que nos dice por el contrato de empeño, miren,
Entonces, las casas de empeño o de prenda se entrega una cosa mueble, que sería como la diferencia con el de hipoteca, porque la hipoteca recae sobre inmuebles, salvo en el Código de Comercio que nos habla de las naves y aeronaves, en el Código Civil es simplemente de los bienes inmuebles o raíces, y la prenda sí sobre los bienes muebles. Entonces, donde se entrega un acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda, el acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. En el Código de Comercio también nos establece, nos dice, podrá grabarse con prenda toda clase de bienes muebles. La prenda podrá constituirse con tenencia o sin tenencia de la cosa. ¿Y qué es esto? Pues simplemente la podemos entregar, como ocurre en las típicas prenderías, casas de empeño o casas compraventas, donde vamos con una necesidad X, cualquier tipo de persona, a que le presten un dinero y lleva una garantía. Entonces lleva la joya o lleva la nevera o lleva el televisor o lo que tenga y pueda, un equipo de sonido, y sobre ese bien, digamos que le hace la entrega del dinero, dándole un tiempo determinado y con unos intereses determinados para que una vez lo cumpla, pues le restituyan simplemente la garantía. Si no cumple, pues se quedan con la cosa. Y la prenda sin tenencia, que es muy típico del sector financiero también, por ejemplo, cuando vamos a, disculpen, cuando vamos a comprar, por ejemplo, un vehículo usado, nuevo, el que sea, de cualquier valor, nos hicieron un crédito para la compra del mismo y pues además de exigirnos la suscripción de seguramente un pagaré como título valor. ¿Y por qué razón el pagaré como título valor? Pues para evitarse la vuelta a tener que ejecutar un contrato de mutuo y declararlo, sino simplemente ya hay una obligación clara, expresa y exigible y vámonos con el ejecutivo. Además, con una garantía prendaria, en ese caso, y tenemos una prenda jurídica de alguna manera, donde no vamos a tener, donde ese acreedor prendario no va a tener la cosa en su poder, pero sí va a tener jurídicamente la posibilidad de ir detrás de la cosa. Y por esa razón, digamos, en los documentos del vehículo aparece una alerta, una inscripción de prenda a favor tal, de tal entidad financiera, por ejemplo, que fue la que prestó digamos, el dinero para adquirir el mismo, para tener acceso a ese vehículo. En esa prenda sin tenencia, digamos que el deudor conserva la cosa. Lo que pasa es que jurídicamente hablando la cosa está prendada, es decir, que en un momento de incumplimiento el acreedor echa mano de la misma. Ese sería otro de los, digamos, de los posibles contratos ¿de qué? De los derechos reales. Otro de los derechos reales, la servidumbre. Recordemos que era la servidumbre, muchachos. ¿Ustedes sí recuerdan? Sí, profe, la servidumbre es como, como un derecho que se adquiere o que se genera en favor de otro para que él haga uso de parte de mi bien. Por ejemplo, una servidumbre de paso, para que la persona pueda acceder a su pedido, pues será una servidumbre de paso. Hay también Ok. de agua, bueno, hay diferentes pasos, También, diferentes Sí, clases. sí. Dime, Elliot. señora, no, que también también se denomina como un gravamen, según el artículo 879 Del Código Civil, muy del bien. Código Civil. Ese gravamen impuesto, pues digamos, sobre un predio en utilidad de otro predio, ¿cierto? Que tiene un dueño distinto, un predio sirviente sobre un predio dominante, la cual, digamos que vamos a tener que permitir unas obligaciones, incluso de dejar hacer, de permitir un paso, en la cual nos prohíben, por ejemplo, levantar un muro, impedir el paso, como decían ustedes, pues, o simplemente permitir el cauce natural de las aguas como tal, que descienden de un predio para otro, para que esa persona, digamos que ese gravamen impuesto sobre ese predio, con independencia de su titular, digamos que pueda ser constreñido judicialmente en caso de incumplimiento. Entonces ahí miremos nosotros como en estas diferencias y en estos ejemplos que hemos notado, y que la misma legislación civil en el artículo 665 nos va diciendo cuáles son los derechos del dominio, uso, usufructo, servidumbre, hipoteca, prenda, nos va describiendo, nos va llevando a mirar esa diferencia entre esos derechos reales que los vamos
a ejercer con independencia de quién sea su titular en un momento específico y que nos va a permitir ir por la cosa misma o asegurar la cosa misma, a diferencia de esos derechos personales que son muy variados, son múltiples, dependen de la cantidad de relaciones, de la cantidad de obligaciones que tenemos, entre otros, digamos, por los derechos de crédito como tal, que implican ese derecho de ir a ejecutar a ese deudor en específico, a esa persona en particular, y que solo tienen una eficacia relativa, es decir, no pueden ser oponibles ante todos. Su incumplimiento solo se produzca de unos sujetos, así que solamente a esos sujetos yo puedo obligar en el tráfico jurídico. De esos contratos, de esos derechos personales, miremos ejemplos. ¿Cuáles se les ocurren? Ejemplos. Miremos, ayer vimos uno, el de fianza. ¿Qué es la fianza? Es que yo pongo mi nombre, mi patrimonio en favor de un tercero, creyendo que él va a cumplir o como garante de la obligación de ese tercero. Perfecto, Jason. Y se puede predicar ¿Qué, también en el qué? sector asegurador. Dime. Y se predica mucho en el sector asegurador con las pólizas de cumplimiento, con las cauciones judiciales, con las pólizas de disposiciones legales. Todo eso son fianzas. Ujú. Ok, perfecto, sí. Eso nos da a entender que incluso hay veces que las fianzas, fíjense que pueden provenir bien del concurso de voluntades, como cuando una persona se obliga voluntariamente para con otra, ¿cierto? De la misma ley que nos dice, oiga, mire, aquí es la ley la que nos impone una obligación de afianzar el cumplimiento de una obligación, o judicialmente hablando, cuando es el juez el que nos determina en ciertos términos, por ejemplo, los ejecutivos, preste caución, garantice esto a través de esta figura. Entonces, la fianza descrita en el artículo, ay, me fui, no, así, 2361, que es la definición, nos dice que la fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte, si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. Clases de fianza, que era lo que tú decías aquí, por ejemplo, cuando me hablabas del sector público. La fianza puede ser convencional, legal o judicial. La primera es la constituida por contrato, la segunda es ordenada por la ley y la tercera por decreto de juez. La fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional, salvo en cuanto la ley exige, la ley que la exige o el Código Judicial dispongan otra cosa. La fianza puede otorgarse hasta o desde cierto día o bajo condición suspensiva o resolutoria. La fianza también nos dice aquí, puede ser sobre obligación civil o natural, inclusive, es decir, aquellas que no pueden ser constreñidas, pero fíjense que nos permite constituir una fianza sobre obligación natural. Puede afianzarse no solo una obligación pura y simple, sino condicional a plazo y también una obligación futura. En este caso, lo único que nos dice la norma es que el fiador puede retractarse mientras la obligación principal no exista. Puede ser remunerada y no le imprime el carácter de fianza. La fianza remunerada, el fiador puede estipular con el deudor una remuneración pecuniaria por el servicio. ¿Por qué razón? Porque justamente, digamos, por el riesgo que va a correr ese fiador, digamos que tendría derecho a estipular en su favor una suma de dinero en específico. Y eso no le quita el carácter de, digamos, que de que la utilidad solo sea para una de las partes, el hecho de que se pacte, digamos, una fianza remunerada. ¿Qué más tenemos de la fianza? Ah, bueno, hay dos cosas importantes. No sé si lo vieron ya, si vieron en qué consistía el beneficio de discusión, el beneficio de división. Ustedes, muchachos, Eso no lo No, vimos, no. doctor. No, señora. ¿no lo vieron? Bueno.
Entonces, fíjense que cuando empezamos a describir la fianza, decimos que esa persona está, digamos, accediendo a una obligación accesoria en virtud de la cual va a garantizarle a una obligación de un tercero, ¿cierto? Como lo que pasaba ayer entre Antonio y Basanio. Entonces, que él se comprometía, pero realmente el deudor era Basanio, pero pues finalmente como no le, como el judío Shylock no le quiso soltar así de fácil hasta que no tuviera una garantía de quién, de Antonio, que era el mercader, el que tenía las naves y las aeronaves perdón, las naves en alta mar, y con eso podía, digamos, garantizar que se le pagara su obligación, sus 3.000 ducados. En este caso, nosotros podemos decir que ese fiador en el Código Civil va a estar, hagan de cuenta que si tuviéramos eh, un paso atrás, está de garante, está respaldando, está en las espaldas del deudor principal, del deudor obligado. ¿Y qué significa el beneficio de exclusión o el beneficio de división? Y esto es muy importante, razón por la cual muchos hoy en día, ya sabiéndolo, prefieren no colocar, tráigame un fiador con, como le decían, un fiador con finca raíz para el contrato de arrendamiento, etcétera, Arrendamiento. etcétera. Bueno, en fin. ¿Mm? ¿Por qué razón? Porque la figura del fiador está un escaloncito atrás del deudor principal, del deudor obligado. ¿Y eso qué es lo que permite? Que cuando me van a ejecutar como fiador, el mismo Código Civil en el artículo 2383, perdónenme un momento, el beneficio de exclusión. Y nos dice así, el fiador reconvenido goza del beneficio de exclusión, en virtud del cual podrá exigir, ojo con esto, Primero el que deudor. antes, dime. Que se persiga primero el deudor antes que él, al deudor principal antes que él. Que, muy bien, Jason. Entonces, que antes de proceder contra él, se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por este para la seguridad de la misma deuda. Por eso les digo yo, ese señor, ese fiador, esa persona, quien quiera sea, está un nivel atrás, está en las espaldas. ¿Por qué razón? Porque en principio, para ejecutarlo, el obligado debe ser el obligado principal, el deudor principal. Luego, en su digamos, en caso de una demanda ejecutiva, pues digamos, en la cual va a ser constreñido al cumplimiento de la misma, puede decir, un momento, excepciono el beneficio de exclusión. Usted me debe mostrar, acreedor, que usted hizo lo propio, usted ya le persiguió los bienes, usted ya lo ejecutó ya, y que efectivamente yo pues debo responder porque usted ya agotó, pues digamos, la instancia requerida para saber que ese deudor, digamos, que no tiene bienes, que si había garantizado con su bien o con la hipoteca o con la prenda esa obligación, pues primero eche mano de lo que usted ya tiene antes de perseguir mi propio patrimonio. Y el otro beneficio es el beneficio de división, que nos lo trae el artículo 2392 del Código Civil. Entonces, ¿qué nos dice el beneficio de división? Que dice así, si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda que no se hayan obligado solidariamente al pago, y ustedes ya vieron obligaciones solidarias, ¿cierto? Cuando lo vieron Sí, en señora. acto, la teoría del acto. Sí, Entonces, ¿qué es señora. una obligación solidaria, muchachos? Recordemos un poquito. Igual nos toca repasar todos esos temas, ¿sí? Pero vamos a intentar volver a tomarlo con los contratos y a mirar cuáles son las dinámicas. Entonces, Si no estoy mal, es recordemos, cuando varias personas contraen una obligación como deudores y cualquiera de ellas o entre todas pueden hacer el pago de dicha obligación o acreerse con esa obligación. listo, Zulay. Entonces, solidaridad viene del solidum, ¿cierto? De ir por el total, el cumplimiento total de la obligación. A quien esté, digamos, en ese caso, el acreedor tiene derecho a que el deudor, si hay varios deudores, por ejemplo, pueda pagarse acudiendo o ejecutando a todos a la vez o al que a él le parezca que le ofrece mejores garantías. Entonces, eso implica la obligación solidaria. Entonces, aquí nos dice que estamos hablando de la fianza. Entonces, en la fianza el beneficio de división.
Si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa. Luego el tercer inciso nos dice, el fiador que inequívocamente haya limitado su responsabilidad a una suma o a una cuota determinada, no será responsable sino hasta concurrencia de dicha suma o de dicha cuota. La división prevenida en el artículo anterior tendrá lugar entre los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, aunque se haya rendido separadamente las fianzas. Entonces, fijémonos que son dos beneficios importantes que trae la figura del fiador, el beneficio de discusión, el beneficio de división, es decir, que no se le persiga sino hasta la concurrencia de lo que se obligó, y si hay varios fiadores, que entre ellos, digamos, que se pueda dividir la deuda como tal, a menos que se haya previsto que sea una deuda, un fiador solidario, es lo que nos está diciendo la norma. Digamos que aquí tenemos otra de los derechos personales que nos permiten, que lo vivimos ayer, lo evidenciamos con el tema de la película, pues, con la libra de carne, ¿qué tal la fianza? Digamos que la figura como tal, pero esa era, su garantía era Antonio, justamente. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, la fianza sí no la vamos a presumir, ¿no? La fianza debe tenerse al tenor literal de lo que se obliga. En el artículo 2373, permítanme en un momento. Alcance de la fianza. La fianza no se presume, ni debe extenderse a más que el tenor de lo expreso, pero se supone comprender todos los accesorios de la deuda, como los intereses, las costas judiciales, del primer requerimiento hecho al principal deudor, las de la intimación que en consecuencia se hiciera al fiador y todas las posteriores a esta intimación, pero no las causadas en el tiempo intermedio entre el primer requerimiento y la intimación antedicha. Entonces, comprenden, no vamos a presumirla, estamos obligados, el fiador está obligado a lo que expresamente se haya vinculado. En los eventos en que un deudor puede ser obligado a prestar fianza, fijémonos aquí, en el artículo 2374, es obligado a prestar fianza a petición del acreedor, el deudor que lo haya estipulado, el deudor cuyas facultades disminuyan en términos de poner en peligro manifiesto el cumplimiento de su obligación, y el deudor de quien haya motivo de temer que se ausente del territorio con ánimo de establecerse en otra parte mientras no deje bienes suficientes para la seguridad de sus obligaciones. Eso en cuanto a quién puede ser obligado a prestar la fianza. Y por aquí había otra norma que me parecía importante. Un momento. De la posibilidad de sustituir la fianza, que es una de las preguntas que siempre nos hacen. ¿Qué pasa si el fiador puedo cambiarlo, puedo, etcétera? Entonces, el fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo en el artículo 2394 o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago en los siguientes casos. 1. Cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes. 2. Cuando el deudor principal se obligó a obtener el relevo de la fianza dentro de un cierto plazo y se venció ya el plazo. 3. Cuando se ha vencido el plazo o cumplida la condición que hace inmediatamente exigible la obligación principal en todo o en parte. Si hubieran transcurrido 10 años desde el otorgamiento de la fianza, a menos que la obligación principal se haya contraído por un tiempo determinado más largo, o sea, de aquellas que no están sujetas a extinguirse en tiempo determinado, como la de los tutores y curadores, la del usufructuario, la de renta vitalicia, la de los empleados en la recaudación, administración de rentas públicas. El quinto punto, si hay temor fundado de que el deudor principal se fugue, no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda. Los derechos aquí concedidos al fiador no se extienden al que afianzó contra la voluntad del deudor. Entonces, el fiador sí tiene derecho a que el deudor principal le obtenga un relevo o le caucione las resultas en estos casos que nos trae el artículo 2394 de nuestro Código Civil. Eso es otro de los derechos personales.
Otro derecho personal, el tema de la responsabilidad extracontractual. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué se acuerdan? Pues Vamos a esa ver, responsabilidad que no se deriva directamente del contrato. ajá, que no se deriva del contrato. Venga, buscamos aquí el 2340 y algo. Como ejemplos, chicos. El daño a la propiedad de un bien ajeno sin un contrato. Accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, sí, bien. Un accidente de tránsito causa unas lesiones, no tenía la intención, pero finalmente pues estoy en el deber de reparar, ¿cierto? Miremos aquí un momento. Los daños Ay, que ocasionen los hijos y que tienen que responder mm, los padres. claro, los daños que ocasionan los hijos y que efectivamente los padres, justamente por esa figura misma de lo que acabamos de hablar, de la patria potestad, de digamos, la posibilidad de representar legalmente al hijo, porque como el hijo es un incapaz, pues digamos que no puede representarse solito ni puede actuar en el tráfico jurídico por sí solo, luego le corresponde al padre entrar al tema de la reparación de los daños que se generen sobre estos e inclusive sobre algunos de las actividades que realizan los que son dependientes de uno, ¿cierto? Las personas que causan daños. Yo tenía una empresa que asesorábamos hace un tiempo y esa persona tenía unos contratos con la alcaldía para lo que era, digamos, cortar el pasto, digamos, el pasto en todos los parques y zonas públicas y efectivamente hizo una selección de personal para la guadañadora, cortar, etcétera, etcétera, los correspondientes, digamos, parques y zonas verdes que habían aquí como en una localidad. Y finalmente, ella le dio una instrucción a esa persona, ¿saben? La gerente general de unas instrucciones sobre cómo eran. Y que ustedes han visto que cuando se corta ese tipo de pasto, no solamente el personal va cubierto con unos elementos de protección personal, sino que además para evitarle daños a terceros por efectos de que las aspas pueden hacer rebotar ciertas cosas que estén en la grama, finalmente y puedan generar un daño, pues tienen que colocar unas mallas de protección. Pues el personaje no lo hizo, pasaba a alguien, una señora, y efectivamente una esquirla de un vidrio le golpeó el ojo y le hizo perder el ojo. Pues entonces, ¿quién responde? ¿Quién responde patrimonialmente de ese daño? Causante y el ¿Qué harían empleador. ustedes? Es Dime, Jensen. responsabilidad solidaria. Causante de la Entraría responsabilidad. empleador de manera solidaria. De manera solidaria los dos, pero así, cuando hablan de la solidaridad, pues obviamente la señora no se iba a poner no iba a demandar oficialmente al trabajador que escasamente vivía de su salario. Piensen ustedes que ganaba un salario mínimo y que no tenía la capacidad de pago. Luego, pues ella demandó a la compañía y pues efectivamente tocó pagarle un montón de plata, no solamente por el tiempo que duró como en la posibilidad de rehabilitación de ese ojito, hasta que le hicieron X, como fueron como 6, 7 cirugías, y hasta que ya no hubo nada más que hacerle y efectivamente quedó con una lesión, con una disminución importante de la vista y tocó repararle todos los perjuicios. Señora, ¿quién tiene abierto el micrófono? Espera un momentico, miramos. Entonces, aquí tenemos el deber de reparar, ¿cierto? El 2342. Beneficiarios de la indemnización, si es esta, no me acuerdo. Bueno, puede pedir la indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, el usuario, si el daño irroga perjuicio o a su derecho de usufructo, habitación o uso. Pueden también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa con obligación de responder por ella, pero solo en ausencia del dueño. Más adelante en el artículo 2343, perdón, sí, es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos. El que recibe provecho del dolo ajeno sin haber tenido parte en él, solo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho que hubiera reportado. Solidaridad en el pago de perjuicios, que es lo que ustedes estaban hablando aquí hace un instante que les pregunté el caso. Si un delito o culpa ha sido cometido
por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvo las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Y fíjense aquí cómo hablábamos del elemento solidaridad, que ustedes por fortuna sí lo vieron, que nos dice aquí, ¿cuáles son los efectos de la solidaridad? En esta norma del artículo 2344, y tenemos una sentencia de agosto 6 del año 85 que nos va diciendo cómo es el tema de la solidaridad. Lo primero que nos dice es que los efectos de la solidaridad respecto de los autores del daño. Entonces nos dice, uno, quien por fuera del campo contractual ha cometido un delito o una culpa que ha inferido daño a otro, es apenas obvio que la ley le imponga al causante del perjuicio la obligación de indemnizar ¿a quién? Pues a la víctima. Así, el autor del hecho dañino, se encuentre cumpliendo en determinado evento actividades innegablemente útiles y plausibles, porque si bien el ordenamiento lo autoriza para ejercer y lucrarse de su propio derecho, de otro lado le constriñe también a asumir una conducta prudente y de tal manera que no hiera o lesione injustamente los derechos de los demás. 2. En Colombia se recoge el principio generalizado fundamentalmente en el derecho occidental, consistente en el que causa un daño a otro debe repararlo, postulado este que se encuentra traducido legalmente en los términos siguientes. El que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley le imponga por la culpa o el delito cometido. La regla precedente en armonía con otras de que trata el artículo 34 del libro cuarto del Código Civil y con algunos preceptos de la legislación penal, delimitan el campo de los legitimarios activos y pasivos de la acción indemnizatoria, al sentar que por el primer aspecto le corresponde a quien ha sufrido el daño y por el segundo debe inferirse contra el autor del mismo. Empero, el desenvolvimiento de los hechos puede suceder que el daño se haya ocasionado por una única persona, como también puede acontecer que en su producción hayan concurrido o participado varios. La primera hipótesis, es decir, en el caso de que solo sea una sola persona la causante del daño, es más simple que la segunda. Como quiera que los titulares activo y pasivo de la acción, por ser únicos, se exteriorizan con mayor facilidad. Por el contrario, la segunda hipótesis, por ser más compleja, al intervenir varias personas en la ocurrencia del hecho dañino, la ley compromete solidariamente a los participantes de todo el perjuicio proveniente del mismo delito o cuasi delito, al establecer en el artículo 2344 del Código Civil la regla siguiente. Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo el perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvo las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Y aquí concluye la Corte. Entonces, si por ministerio de la ley se establece que siendo varios los autores del hecho del daño, cada uno de ellos será solidariamente responsable de todo perjuicio ocasionado con el hecho dañino, se tiene con fundamento de la misma normatividad que la víctima o acreedor queda facultado para exigir la totalidad del crédito respecto de todos los deudores solidarios conjuntamente o igualmente por la totalidad contra cualquiera de ellos a su arbitrio, es decir, a su elección, sin que éstos puedan obtenerle el beneficio de división como si lo hacía el fiador, ¿recuerdan? Entonces, en este caso tenemos el tema de la responsabilidad extracontractual que nos permite que los varios obligados, si hay varios causantes del daño, puedan ser efectivamente solidariamente responsables del mismo daño. ¿Qué otros ejemplos, muchachos, de derechos personales? Una consulta, o sea que se podría hablar que todos los hechos jurídicos generan una responsabilidad extracontractual. No. No. Estamos hablando Cuando en se este causa caso de un daño. que cuando se causa un daño, Cuando se genera daño. y depende, porque es que el daño lo puedo causar dentro de un contrato. Entonces ahí no voy a hablar de un daño extracontractual, un daño resarcible de manera, porque no media un contrato de voluntades, sino efectivamente de un daño derivado de una relación, de un vínculo contractual el que se tenga, que debo yo resarcir.
por ejemplo, en una relación laboral, donde hay unas obligaciones de parte y parte, de empleador, trabajador, ¿cierto? El empleador, cuando, no sé si lo vieron ya, el empleado, digámoslo así, asume una serie de obligaciones que están descritas en el Código Sustantivo del Trabajo y una de ellas es, por ejemplo, reportar todo perjuicio, todo daño oportunamente al empleador, advertirle de que hay cosas que debe corregir para que efectos de digamos, no generarle un daño y no lo hace. Un ejemplo, qué sé yo, un trabajador que tiene a su cargo la caldera y la caldera tiene un defecto y no lo advierte, no dice nada, se queda callado y pues se genera un daño y una explosión, etcétera. Pues no, es decir, aquí estamos hablando de unos daños que se generan en virtud del contrato mismo y que tienen unas consecuencias en la ley, una responsabilidad contractual que ser reparadas. En el tema, por ejemplo, de la caída esta del puente Chirajara, ¿se acuerdan por el lado de Villavicencio que estaban construyendo el puente? Finalmente falló todo, entonces ahí hay unas obligaciones que emanan del contrato y que se incumplieron una serie de cargas y finalmente un deber de reparación que es producto del contrato mismo. Entonces, ese deber de reparación no es extracontractual, no es ajeno al contrato, sino es un deber de reparación, una responsabilidad contractual propiamente dicha. Pero en este caso, cuando estamos hablando de ese daño derivado, ¿cierto? Un perjuicio, un daño a un tercero no tiene un vínculo jurídico conmigo, pues efectivamente también la ley me obliga a que yo se lo resarza, yo lo repare y le repare todos los perjuicios que se causen. Por les decía la señora del ojo. Entonces, no solamente las operaciones, la costeada del taxi, la valoración por el lado del oftalmólogo, las veces que fue necesario, sino también el lucro cesante, lo que ella dejó de percibir durante el tiempo que estuvo en esa incapacidad y finalmente unas consecuencias, unos daños morales. No sé si lo alcanzaron a ver, esa parte de todos los perjuicios, los daños a la vida en relación, muchachos, porque pues digamos que yo con ustedes tengo una posibilidad mayor y es que ustedes ya dominan algunos temas. Entonces, pues podemos ir avanzando un poquito más. No sé si eso es la parte de los perjuicios, los vieron bien, No, muchachos. doctora. No, doctora, No, fue doctora. muy por encima. Doctora, y me queda una duda. Todo lo que es de Señora, liquidación de, digamos, de daños y perjuicios, ¿eso se ve en qué materia? ustedes deben tener un módulo que se llama la teoría del daño, los perjuicios, algo. Yo no he visto todo el pensum, la verdad, pero sí deben de tener una materia especial para mirar todo lo que es el tema de reparación. Ahora, también lo pueden ver, digamos, dentro de las diferentes instancias en materia de responsabilidad extracontractual. No sé si tienen, voy a tomarme en serio el tema de cómo está estructurado el pensum en esta universidad y les digo más o menos en qué materia. Pero también lo podemos tocar aquí. ¿Por qué razón? Porque hace parte de las obligaciones. Fíjense cómo nosotros, seguramente ustedes lo van a abordar en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, por ejemplo, en el resarcimiento de los perjuicios por parte del Estado cuando falla en un momento específico. Al prestar sus servicios, la falla del servicio, o cuando simplemente se presentan esos daños antijurídicos que debe el Estado entrar a resarcir por conducta de uno incluso de las personas que prestan servicios a cargo del Estado, de sus trabajadores o de sus contratistas mismos, debe entrar a resarcir todos los daños que se generen a terceros. Entonces ahí también lo pueden ver. Pero nosotros podemos observarlo, por eso les estoy preguntando si eso lo han visto, si lo vieron en la teoría del acto del negocio jurídico, porque sí lo podemos, digamos, ampliar para no, para no, Profe, para no pasarlo por alto. Señora, dime, ¿ya? gracias, ¿Me profe, voy? gracias. Profe, una sugerencia que quiero hacerle. Nosotros en la anterior Diga. clase vimos muchos temas, pero someramente los vimos, no profundizamos tanto. Desde luego el tema de contratos es muy interesante, pero yo te sugiero a ti, de pronto, con mucho respeto, una dinámica diferente para nosotros poder tomarte apuntes, para nosotros tener la oportunidad de participar más, porque, por ejemplo, la explicación que tú nos diste hoy, muy buena, pero específicamente, a mí personalmente me toca volver a escuchar la clase
para tener la oportunidad de levantar algunos apuntes porque no pude hacerlo. Y de igual manera, pienso que la clase es muy bonita, la materia es muy bonita e importante, pero sí me gustaría que profundizáramos un poco más sobre el tema de los contratos. Que sea, no los vimos, que sea en la anterior materia no vimos, sino algunos temas específicos de contratos, las clases de contratos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, lo que es la contratación pública, estatal, todo lo que en este momento, por ejemplo, está diciendo la DOC, para nosotros es muy importante. Para mí es importante. Pero entonces sí te sugiero eso, profe, para poder nosotros ir tomando Ok, apuntes, ir lo que participando un voy a poco más. intentar es colocar como los ejemplos en las diapositivas, porque igual se las comparto, si les parece. Pero no quiero tampoco invadir la órbita de lo que son digamos, el siguiente módulo, porque me preocuparía, o sea, yo al hablar con la doctora Juliana sobre lo que estaba ocurriendo con este curso en particular, con el otro no he tenido la misma, o sea, la misma situación, porque pues efectivamente este tiene está previsto para darles lo que los estoy, digamos, dando. En materia vamos a seguir estrictamente el programa, pero yo sí me baso en lo que ustedes me dijeron para pues no cansarlos y me voy a qué, a complementar con las normas del Código Civil, pues todos esos aspectos que ustedes ya tienen más o menos, digamos, resaltados y revisados. Entiendo, Claudia, que lo que me estás diciendo es que lo dieron por encima. Igual es que es mucho contenido, también el derecho de obligaciones es largo, tiene tela donde cortar. Lo que voy a intentar hacer también, para que tú también y el grupo quede tranquilo, es cuando haga las diapositivas, me disculpan si se me va una N más, una N menos, es colocarle los ejemplos y las normas que voy a ir citando, que en eso sí me pongo a preparar la clase a mirar qué les puedo mostrar y qué no. Entonces, para que a ustedes también les quede como más fácil. Y vamos a hacer lo que les decía, las dinámicas de hacer reuniones en sala y discutir. Me gustó la idea de Andrés que me dijo que miráramos el tema de las reformas que se están en este momento cursando sobre el Código Civil. Me parece que es un tema de actualidad que vale la pena dedicarle una sesión y vamos a hacerlo también para que todos estemos como enterados en qué puede cambiarnos y qué no puede cambiarnos y cuáles serían los riesgos, los beneficios, bueno, la postura que tengamos cada uno y la podamos expresar. Entonces me parece bien. ¿Algo más, muchachos? Ay, se me fue. Listo, profe, muchas Listo, profe. gracias. No, muchachos, perdónenme en un segundo, quienes tienen levantada la manita, un momentico. Elliot y Carlos, dime. No, profe, yo ya. Antes empecé aquí anteriormente, ¿Ya? gracias. Ya, sí, señora. Bueno, Elliot. ¿Y Carlos? Pues frente a la discusión y frente a la problemática de cómo abordar la asignatura, pues yo creería que, bueno, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y una, hay que tener en cuenta que el módulo es corto con relación al temario, o sea, el temario es muy amplio, muy amplio en lo que tiene que ver con derecho civil, y si bien nosotros ya vimos, pues digamos que así someramente, digamos que todo el temario de obligaciones, lo que podríamos hacer sería profundizar en algunos temas en particulares, o sea, no hacer el repaso otra vez general, porque otra vez caeríamos en el error de volver a ver todo de manera general, sino intentar profundizar en algunos temas que de pronto sean de mayor importancia, ¿sí? Eso por un lado. Lo segundo, pues también hay que recordar que la autonomía es una característica fundamental de la educación universitaria. O sea, nosotros también tenemos que reconocer que hay cosas que nos toca a nosotros por nuestra cuenta investigar, leer, porque pues tampoco podemos esperar que la cátedra, que es de un mes, pues nos dé absolutamente todo, ¿sí? Entonces también reconocer eso un poco. Ok, Carlos. Sí, es correcto. Yo, por eso les dije, me tomé muy en serio el trabajo de que ustedes ya vieron algunas cosas y casi todas las cosas las vieron, o sea, haciendo el repaso de lo que habían visto, pues estoy llevando ¿a qué? A ir complementando con las otras normas para no darles exactamente Amén. lo mismo que vieron, pero igual me va a tocar, vamos a tener que pasar por algunas de las mismas normas, o sea, yo sí les pido por favor que
En eso sí participen y comprendan un poquito que pues nos toca de todas maneras agotar el contenido de la materia, enfocarnos en cosas importantes. La ley 1996 creo que no la vieron, entonces es importante también que lo manejemos. Es el tema de capacidad, de incapacidad y discapacidad y cómo nos cambiaron las reglas del Código Civil en ese aspecto. Entonces, pues vamos a abordarlo también. ¿Listo, muchachos? Listo, chicos. Entonces nos vamos. Son las 9:59. gracias, feliz Pasen noche. buena noche. Muchas gracias. Doctora, muchas Gracias, gracias. Feliz doctora. noche. Descanse, doctora. Chao, muchachos. Gracias, chao. Descansen.